hijos y un padre acá en Bolivia hacen el festejo Día del Padre y esos hijos prepararon para festejar a su padre al día siguiente, pero esa tarde durmieron tranquilo para poder festejar al día siguiente con toda la familia. Pero ¿qué pasó en esa noche? Esa noche su papá se volvió ciego y al día siguiente no pudo festejar como tenía que ser con su familia, y muchas veces así nos puede pasar en la vida. Pero hoy, por la gracia, por la misericordia del Señor, estamos sanos, podemos ver, podemos hablar, podemos oír. Por eso hay que dar la honra y la gloria a Cristo Jesús, a su nombre. Gloria a Dios. Vamos a dar la palabra. Creo que ya me pasó el turno y bueno, vamos a dar como un relámpago. Amén. Entonces vamos a orar. Padre de la gloria, te damos gracias esta mañana en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que tú estás en este lugar. Usa mi vida, habla a través de mi boca, Señor, que tu pueblo necesita. Solamente tú sabes, Señor, cómo llegaron, cómo están delante de ti, Señor. Yo puedo decirlo tantas cosas, pero no las conozco el corazón, la mente de cada uno de ellos, Señor. Pero tú sí, Señor, y ellos, Señor. En esta tarde te pido, o esta mañana te pido que tú lo puedas consolar, sanar, y asimismo tú puedes corregir para que puedan alcanzar la salvación, porque tú vienes a buscar a una iglesia santa y pura, dice tu palabra. Te doy gracias en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús, y reprendo toda oposición del enemigo, todo sueño, todo cansancio, toda avaricia, todo desánimo en el nombre de Cristo Jesús. Reprendo y ato al abismo. Hay libertad en el nombre maravilloso Cristo Jesús. Te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana. Quiero compartirles, esta palabra me puso en el corazón mío el Señor, y quiero compartir con cada uno de ustedes. Quizás muchos están cansados, preocupados, tristes. Yo me pongo en el lugar de ustedes. También mi esposa también caminó así solos muchos años. Muchos quizás están así con tristeza, aflicción, porque muchos de sus esposos no llegaron, sus hijos, sus suegras, sus suegros, en fin. Pero el Señor está dispuesto para poder darlos una bendición esta tarde. Depende que tú abras tu corazón. Amén. En el libro de Deuteronomio capítulo 7 versículo 17. Deuteronomio capítulo 7 versículo 7. 7 mejor. Gloria a Dios. En esta mañana vamos a compartir la palabra de Deuteronomio capítulo 7, versículo 17. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, mis hermanos? El que tenga, levántese por reverencia a nuestro Señor Jesucristo, porque es el libro de Lucas. Jesús, no sé por qué se levantó para darle la palabra de Isaías. Si Él se levantó, nosotros debemos levantarnos, porque Él es nuestro ejemplo, nuestro modelo de nuestra vida. A su nombre. Vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Deuteronomio capítulo 7, versículo 17. Dice: si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo. Dice, hay una pregunta: ¿cómo las podré exterminar? La respuesta: no tengas temor de ellas. Acuérdate bien lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. 19. Todas las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y milagros, y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó, así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia que temieres. Gloria a Dios, palabra de Dios. Pude tener este tema, autoderrota. En la vida que vivimos vamos a tener enfrentamientos, vamos a tener batallas, y a veces vamos a perder y a veces vamos a ganar. Pero no hay una pérdida más grande sin enfrentar la batalla. Porque en la batalla vamos a pelear, vamos a luchar, vamos a tener enfrentamientos con el enemigo y aún con nuestra propia carne. Pero hay una derrota que nos derrota sin enfrentar. La palabra dice claramente: si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré enfrentar? ¿Cómo las podré enfrentar? Pero este pueblo no enfrentó, sino le estaba anticipando, sin enfrentar, cómo son mucho más. ¿Qué es lo que entró ahí en su corazón? El temor, la autoderrota.
Y así en la vida de nosotros pasa. A veces no lo enfrentamos en la vida que vivimos. Muchas veces hay enfermedades, hay situaciones en la familia que vivimos, nuestros hijos duros, o a veces nuestro esposo no cambia, como mi vida fue así. Para mi esposa era duro, no quería saber, me escapaba y no quería entender, no quería escucharla. Pero un día mi esposa seguía clamando 4 años en la vida que caminó. Y al último quería rendirse, quería irse, quería derrotarse. Ya no aguantó más. Pero entonces Dios empezó a obrar. Pero ella supo enfrentar las cosas. Y no fue vencida por el enemigo, ni por su corazón. Porque dice el libro de Números, capítulo 3, adelante, ustedes saben, las 2 espías, ¿sí? Las 2 espías que fueron a poder verificar la tierra Canaán. Cuando fueron a aquel lugar las 12 personas y vieron en la tierra que era linda, dice la palabra claramente ahí. La tierra que fuimos a ver es bastante buena, donde fluye leche y la miel. Pero más abajito dice claramente que ellos empezaron a hablar que ese lugar hay muchos pueblos grandes, guerreros. Hay una raza que es gigante. Y en ese camino hay tierras que tragan. Eso es lo que dijeron aquellas 10 personas a poder avisar al Moisés. Pero ahí habían 2 que confiaron en Dios, a su palabra. Cuando su palabra dice, la palabra es fiel, eficaz y verdadera. A su nombre. Y estos 10 hombres se autoderrotaron. ¿Por qué? No sé, porque la Biblia no detesta que no pelearon. Porque si dijeron como eran numerosas, tenían que pelear. Pero no pelearon, volvieron los 12. Si la tierra traga, tenían que regresar como 5 o 6 personas. Pero volvieron los 12. Si la raza gigante que había ahí en el camino, tenían que enfrentarlo y quizás, como dice, al parecer de ellos somos como langosta. Y si eran así, los iba a matar. Pero ellos no enfrentaron, no lucharon, no pelearon, sino que su autoderrota vino de su corazón, de su voz interna. Quizás escucharon o quizás hay personas que hablaron, mira, así son, así hay, y ellos se autoderrotaron y contagiaron a todo el pueblo. El capítulo 14 puedan leer, y todo el pueblo se murmuraron contra Moisés, contra Aarón. Y así en la vida de nosotros, cuando nosotros escuchamos noticias, hay veces tu compadre, tu vecino te dice, no, esta enfermedad no va a salir, ya avanzada. Tu esposo no va a cambiar porque es así, o tu esposa es así, tu hijo está adicto a la drogadismo, al alcoholismo, no va a cambiar. Es lo que dice el hombre, porque dice la palabra, para los hombres es imposible, para Dios es todo posible. A su nombre. Y entonces estos 10 se autoderrotaron por escuchar personas. Y así en la iglesia, estas personas no eran un pueblo impío, no eran un pueblo desobediente ni nada, sino que era un pueblo de Dios, y ellos vieron las maravillas que Dios había hecho. Pero ellos se autoderrotaron. Y así mismo acá hay el pueblo de Dios. Muchos somos anotados en el libro de la vida y bautizados, y vamos al ayuno, vamos a las campañas, pero nos falta la fe, nos autoderrotamos porque dijo la vecina o que dijo el hermano, y así. Somos derrotados por nuestro propio corazón. No vino a los 10 espías o a los 12, no vino la raza humana o la raza gigante o la tierra no los tragó. No, ellos mismos solitos se autoderrotaron. Así en la vida de nosotros pasa, aún estando en el camino del Señor. Escuchaste a alguien y te dice una noticia, no vayas porque dijeron ahí que no tiene cura. O dice no va a cambiar, o ya están, no vas a poder. Pero sin enfrentar las cosas. En la vida debemos enfrentarlo, ganarlo o perderlo. Como le dije, exacto, vamos a tener pérdidas y vamos a tener ganadas. Y aún nosotros vamos a ganar porque Cristo está con nosotros. A su nombre. ¿Quién vive? Por eso le dijo a este pueblo claramente, le dijo el versículo, claramente cuando dijo el primer versículo, el 17, dijo, si dijera en tu corazón, está diciendo Dios, estas naciones son mucho más numerosas. ¿Qué importa si son mucho más o menos? ¿Qué importa lo que estamos con Dios o no? Entonces tenía que enfrentarlo. Y entonces ahí dice el versículo 18 claramente, no tengas temor de ellas, acuérdate muy bien lo que hizo Dios en tu vida. Muchas hermanas aquí están, quizás su esposa bajoneado, sus hijos, quizás sus esposas. Dios ya hizo el milagro de que te trajo al camino del Señor. Tú tienes que enfrentarlo. Dice, acuérdate muy bien lo que hizo Dios, Jehová, con Faraón. Faraón es el diablo y Egipto es el mundo. Te sacó de ese lugar, muchas vidas aquí están en este lugar.
fueron sanados. Cuando el médico le pronosticó que tienes cáncer y no tienes cura, vas a morir, y Dios ha obrado. Ese testimonio te levanta y tienes que acordarte de eso. Si anterior hizo, va a volver a hacer nuevamente. Si muero, me va a resucitar. A su nombre. Si hizo en lo poco, en fiebre te sanó, como la suegra de Pedro te sanó, quizás fiebre te cubrió, te guardó de COVID, de toda enfermedad, estás sano. Acuérdate, cuando pases luchas, pruebas, si aquel hizo en lo poco, lo hará en lo mucho. Dios es Dios. A su nombre. De estas pruebas que vieron tus ojos, le está diciendo al pueblo, dice, lo que hice en Egipto, las plagas que mandé, el mar rojo se abrieron, y todas las cosas que hice, acuérdate, no tengas temor de ellas, aunque sea mucho, lo que sea, no importa, yo estoy con ustedes. Y Dios lo dice así, no importa lo que estás pasando, mi hermana, ya es un milagro cuando tú aceptaste a Cristo, cuando caminaste en el camino del Señor. Si por un breve tiempo estás pasando tribulación, o por un breve tiempo tu esposo, tu familia están abajo, recuerda que Dios va a hacer volver, porque tiene un propósito con cada uno de nosotros. A su nombre. ¿Quién vive? Al pueblo de Israel le dijo en el libro de Josué, dice capítulo 4, adelante claramente está. Cuando el pueblo de Israel por mando de Josué tenían que cruzar el río Jordán. Y Dios lo dice a Josué, escoge 12 varones del pueblo de Israel. Cuando pases por el mar rojo, no, por el río Jordán, en el medio se quedan con el arca de pacto. Y esas 12 personas que elijas, que alcen cada uno una piedra y que lleven a la orilla y allá hagan un monumento. ¿Y para qué Dios lo ha hecho así? Dice claramente la palabra, allá hará un monumento y eso va a ser un recuerdo, una que hizo un señal de autoridad. Cuando tú estás pasando momentos difíciles, recuerda cuando tus hijos o alguien, cuando te pase el enemigo, venga, acuérdate lo que te hice pasar por el mar o por el río Jordán. Y así en nuestras vidas. Ustedes, mis hermanos, saben cada uno de ustedes lo que hizo Dios en sus vidas. Cada uno, hay testimonios tan grandes, mis hermanos. Hay un matrimonio en Santa Cruz, Bolivia. Se compró un camión en Oruro, Bolivia. Se compró un camión y a cotas del banco prestado. Y cuando fue a Santa Cruz a trabajar, aquel hombre dedicó a trabajar en el campo y para devolver la deuda que tenía. Pero el varón se dedicó mucho al trabajo y se olvidó del Señor, de congregarse, de ayunar, y así poco a poco se desvió y a coca y alcohol. Y la mujer nunca bajó la guardia. La mujer seguía perseverando, esforzándose en el camino del Señor, con esa fe que un día Dios lo haría la obra. Y entonces cuando llegó el momento dice, ya mira, la deuda está apretándonos, nos va a quitar el banco el camión y vamos a quedar sin nada. Antes que perdamos, vamos a vender el camión y lo que nos da, y con eso vamos a pagar, y lo que nos queda con eso vamos a aprovechar algo. Y vinieron a Oruro a pagar. Y cuando fueron al banco a donde debían, ahí llegaron. Y ahí cuando llegaron, dice, debemos tal persona somos y tenemos una deuda que pagar. Y cuando fueron y llegaron a ese lugar, la deuda estaba cancelada. A su nombre. Y eso levanta, esa es una palabra para ti, mi hermano, esta mañana que te está hablando el Señor. Levántate en el nombre de Jesús, porque somos soldados de Cristo. Vamos a tener batalla, pero con Cristo vamos a ser más que vencedores. Mujeres como Débora dice un tiempo donde dice, en Jueces habla claramente, cuando había los hombres no había para la guerra, para batallar, aquella mujer de su corazón entró una voz interna que levantaba a esa mujer para ir a la batalla, y levantó capitanes, ejércitos, y fue a la batalla y venció a Sisara. Mujeres, levántense en el nombre de Cristo Jesús. No se dejen por vencer porque su corazón diga o porque alguien dijo. No te lo agarres. Agárrate la palabra del Señor. La palabra es fiel y verdadera. A su nombre. ¿Quién vive? Nunca bajes la guardia. Nunca bajes. Hay un testimonio de un siervo en Dallas, Texas, en Norteamérica. Dice ese pastor, estaba trabajando en una empresa petrolera que estaba de Huachimán. Ustedes conocen de Guardians, ¿verdad? Estaba trabajando en ese lugar y justamente en esa empresa trabajaba un ingeniero de petrolero. Y entonces este ingeniero era cristiano, era evangélico. Y entonces este ingeniero que tenía familia y una de sus hijas había nacido mal. Es que medio chueca, así capaz, no sé, estaba desorden, no estaba normal. Y entonces este varón, este ingeniero, ¿qué hizo? Clamó, oró en todas las oraciones que hacía. ¿Sabes qué es lo que decía el varón? Decía, gracias Señor por sanar mi hija.
aunque no estaba sano todavía, pero nunca dejó de clamar y nunca dejó de agradecer al Señor. Gracias por sanar mi hija. Llegó 1 año y 2 meses, empezaron a orar, a clamar a Dios, y cuando clamaron, dice, cuando estaban clamando, orando en medio de oración, empezó a sonar como uno quiebra la leña con el pie y suena, o como pisar huesos, suena, así empezó a sonar, y no se daban cuenta, no sé qué era, pero el tema es que estaban concentrados en la oración, y cuando terminaron la oración, vieron a su hija, que su hija estaba sana para la gloria de Dios. Esa es la fe, que nosotros nunca debemos bajar la guardia, no importa lo que diga la persona que nunca sana, que valgan 3 pepinos, confía en Dios, crea en Dios, en su palabra, y es fiel y verdadera. Jamás te va a fallar. Por la palabra Abraham tuvo su hijo. Por la palabra han cruzado el mar, dio el pueblo de Israel. Y tantas cosas en la Biblia que dice la palabra, dio la victoria a su nombre. Así que, mi hermano, no te hagas contaminar con lo que dicen. Ustedes conocen el Ruth, ¿sí? Ahí habla de 3 mujeres. La suegra era la Noemí, y sus 2 nueras eran Orfa y Ruth. Pero la suegra lo contaminó a Orfa con su voz, con su palabra. Lo dijo, esa mujer ya había salido de un lugar de un pueblo idolatra, había salido a servir a un Dios vivo. Y cuando sus hijos murieron, sus maridos se murieron de estas mujeres, la Noemí le dijo, vuélvete a tu pueblo, porque no te va a dar otro hijo, hazte otra vida. Le contaminó. Pero Ruth, con esa palabra de poder, de fe, lo descontaminó a Noemí. Ruth dijo, no me pidas, suegra, que yo me vaya, no voy a irme, voy a servir a tu Dios, voy a caminar contigo hasta la última hora, solamente la muerte nos apartará a los 2. Y la suegra dijo, bueno, si tú quieres así, hija, vamos adelante. Y por esa palabra de fe, la mujer Ruth fue, caminó con su suegra a un lugar, a su pueblo llegaron, y aquella mujer recibió la bendición, se casó con un patrón, con un rico de ese lugar. Y eso es la abuela del rey David. Y así en la vida tú tienes que entender, discernir las palabras que te van a dar. Muchas veces por la envidia, muchas veces el enemigo va a usar para poder desanimarte, pero no tienes que agarrártelo, tienes que agarrarte la palabra del Señor. A su nombre. Porque ahí dice la palabra, recuerda de las pruebas grandes que hizo, los milagros, las sanidades. En mi vida hizo muchas vidas y yo no puedo agarrarme, aunque venga. Cuando estamos viniendo de allá había muchas circunstancias. No quería venir a este lugar, no quería venir. Pastor, le dije a los hermanos, le dije, no voy a ir, no voy a poder, no que tengo suficiente economía, como Gedeón estaba. Gedeón claramente dijo, cuando Gedeón vino, tenía una lucha con Madianita, creo que es, tenía una lucha tremenda, se abusaban de ellos. Entonces dice, un ángel de Jehová vino a hablar a Gedeón y le dijo claramente, varón esforzado, yo te voy a usar, no temas, tú vas a enfrentar. Gedeón, ¿qué es lo que le dijo? Gedeón dijo, no tengo plata, yo soy el de la familia más pobre, no puedo hacer. ¿Quién es lo que dijo? El enemigo lo dijo, que tú no tienes plata, o Dios le dijo, tú no vas a poder, o que no tienes plata, no te voy a usar a vos. No, él mismo se autoderrotó. Y así mismo en la vida de nosotros pasa. Nos vemos en nuestras circunstancias, no sé hablar, yo no tengo capacitado, porque Dios me revele, tantas cosas, nos autoderrotamos cuando Dios quiere usarnos, bendecirnos. Dice la palabra, en la obediencia, la bendición. A su nombre. ¿Quién vive? Y entonces así estaba como Gedeón, yo también estaba de allá, no voy a ir, no tengo plata, no me alcanza, pastor, no estoy económicamente, estoy apagado. Estaba como Gedeón. Y el pueblo me dice, hermano, tienes que ir, porque tú eres la cabeza de acá, Mendoza, de Argentina, tienes que ir. ¿Cómo no vas a mandar las ovejas y tú no vas a ir? Tienes que ir, hermano. Pero hermano, no tengo, mi hermano, no sé, ya habrá el momento. Y el pastor me dice, dejémosle al Señor, en Dios, Él va a hacer la obra. Y en la última hora empezó a hablar y hubo un recurso que llegaron y pude llegar. Aún así, hice un contrato para llegar a este lugar, se puso el enemigo y nos quedamos y con esas cosas, y sigo trabajando con ese pésimo que vimos un trato, pero es una experiencia para mí, para poder más aprender de la vida, para poder seguir hacia adelante. A su nombre. Muchos quizás van a verme, este hermano, estas cosas.
Y esa mi esposa, Norma, que no se rindió. Estaba por rendirse, quería irse. Me voy a agarrar mis hijos, me voy a ir para Bolivia y te dejo a ver solo acá. Y yo todas las veces, como ustedes saben, cuando uno se toma y después dice, voy a cambiar, ya no voy a tomar este fin de semana, ya no, perdóname. Y bueno, este fin de semana. El otro, vuelta y ya no aguanto más. Pero yo sabía, entre medio estaba puliendo su carácter. Estaba puliendo su paciencia. Porque Dios tenía un propósito con cada uno de nosotros. Por eso en la obediencia, la bendición, yo me entregué el camino del Señor. Ya estoy 6 años en el camino del Señor. A su año, creo que vino una campaña en Valle Flores. Ahí el pastor vino y dice, ¿quién quiere casarse? Mañana mismo, ¿quién quiere bautizarse? Yo me bauticé domingo en la mañana, me bauticé y me casé en la tarde. Y listo. A su año a la obra. Y a su año para todo el ministerio me llamaron como pastor para Mendoza, Argentina. Así es, en la obediencia, la bendición. Pero Dios tenía un propósito, por eso estaba puliendo a mi esposa su carácter. Sabía que van a tener hermanas que van a tener carácter fuertes, pésimas y tantas cosas para soportar. A esa vez Dios nos pule con pruebas. Y ahí estaba puliendo conmigo a mi esposa. Y cuando yo agarré la obra dije, mira, mira esposo, mira esta cosa, estas las hermanas, así. Aguante. ¿No querías que tú querías que camine el Señor? ¿No querías que nosotros trabajemos? Ahí está. Tienes que aguantártelo. Por algo te buscó el Señor, por algo nos trajo a este lugar. No hay otro a trabajar en la obra del Señor. A su nombre. ¿Quién vive? No sabes cómo aguanto para mi pueblo allá. Hay rebeldes, ovejitas que son latas, conformistas y tantas cosas. Pero por algo Dios me trajo para aguantar a ustedes. Si fuera otro ya les sacaba cagando. Les que si capaz cinturón los daba. Pero como soy tan humilde como Moisés, los aguanto. Y no sé hasta dónde será, pero solamente de eso me va a dar recompensa el Señor. Y acá aquellos que están reclamoncitos están arriesgando su salvación. Todo lo que hacemos es para el Señor. No es para el hombre, no es para mí, no es para el pastor, no es para lo que venimos aquí. No vinieron para mí, vinieron cada uno de ustedes de diferentes lugares, hicieron el esfuerzo para recibir esa bendición. De eso van a tener la bendición. De eso van a tener salud, la vida, sus familias van a llegar. Si ahora reclaman, ¿de qué van a recibir la bendición? Nadie. Por eso, mis hermanos, tienen que tomar mucho en cuenta. Venimos a este lugar tan lejos haciendo un sacrificio desparramado. Ayer mis ovejas en la frontera buscando por aquí, por allá, ¿dónde vamos? En fin, hasta mi casa me da calambre, ya no aguantaba. Pero ¿qué voy a hacer? Para el colmo yo hice contrato y me echaron, vos tienes la cabeza y ¿qué voy a hacer? Voy a tener que aguantármelo. Pero de eso yo voy a recibir la bendición. De eso Dios me va a fortalecer, de eso me va a capacitar más para una mejor bendición, para un mejor pueblo. A su nombre. Por eso yo digo, si aquel día hizo en el momento más difícil de mi vida, Dios estaba ahí, me consoló, me dio todo. ¿Y cómo no me va a poder sacar de esta crisis? Me va a sacar nuevamente. Acuérdate lo que hice en Egipto con Faraón, dice la palabra. Voy a volver a hacer nuevamente y aún más. No te autoderrotes, mi hermano, mi hermana. Sigue, persevera, esfuérzate. Lucha por tu familia. Dios va a responder. No sé si en instante o mañana, tarde, no sé, pero va a responder. A su nombre. Gloria a Dios. No quiero tardarlo más, mis hermanos. Quizás con estas pocas palabras quiero compartirlo, mis hermanos, a seguirnos esforzándonos. Dios tiene un grande propósito con cada uno de nosotros. Dios siempre me muestra a través del siervo. Una vez yo entré en ayuno a través de una oración y vi la presencia del Señor. No se puede soportar la presencia a una larga distancia de Jesús. Hola. Y no podía aguantar. Y entonces cuando no podía aguantar la presencia, tartamudeaba. Así decía cuando miraba. Y nuevamente miraba por allá y miraba allá así. Decía. Porque no podía soportar. Va a orar en este momento. La presencia. Hermano, el que va a orar para el segundo culto inmediatamente, Preventivo López, vaya pasando aquí adelante. Y los coreros 1, 2, son Joel Torres de Monte Alto, repitiendo, hermano, y José de Salta. Hermanos, vayan acercándose y después ya, hermanos en Cristo Jesús, continuamos, hermanos en Cristo Jesús, gloria. Gloria a Dios, la hora nos avanza, mis hermanos. Y sucesivamente así no podía soportar la presencia, pero a través del siervo me hablaba. A través del siervo, cuando veo mi sueño, me habla a través del siervo, muestran cosas, micros, grandes pueblos que no conozco, gente que no conozco, gente blancas. Pero Dios solamente sabe. Él conoce aquel lugar, dónde nos va a llevar. ¿Cuál es la tarea de nosotros? No apartarnos de Cristo, sino más caminar en obediencia, en humildad, en temor. A su nombre. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, vamos a orar. Alguien quiere recibir, quiere orar por su vida. Alguien que está necesitado en este lugar, pueda pasar para orar por su vida.
Amén. Yo sé que cada uno necesitamos, no creo que estamos todos perfectos, todos bendecidos. ¿Sí? Quizás no estamos todos bien, fiel. Dios quiere fortalecerte. Dios quiere darte cosas nuevas. Ahora canto. Señor, tu presencia. Y esto pasó en momentos específicos